más preciosas cosecharé. Todo buen don viene del Señor. ¿Cómo negarlo podré? Fiel mayordomo de Cristo seré, y un día fiel siervo iré. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Buenas tardes en este día, Día del Señor, en que estamos congregados en el nombre del Señor virtualmente, ¿verdad? Bueno, es que así está, lo estamos haciendo en esta pandemia. Con el favor de Dios, hermanos, saldremos adelante pronto. Si el Señor nos concede la victoria, vamos a estar de nuevo congregados literalmente en el templo, pero mientras, por este medio. Pues bienvenidos, hermanos, al estudio bíblico de hoy. Hoy quiero compartirles un mensaje relacionado con el diezmo, y lo he titulado Nuestro Señor Jesucristo y el diezmo. Nuestro Señor Jesucristo y el diezmo. Y va a estar basado en un solo texto de la Biblia. Si tiene su Biblia a la mano, por favor, ábrala en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, es el verso 23. 23. Dice la palabra del Señor así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vamos a orar, amados. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la instrucción que tú nos das por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y ahora, Padre, humildemente pedimos tu bendición, la dirección tuya, al estar meditando en este pasaje de tu santísima palabra. Ayúdanos, Señor, bendícenos y concédenos el pan espiritual. Oramos que así sea, Señor, y te damos a ti toda la honra y toda la gloria que solamente a ti pertenece. En el nombre santísimo de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo y el diezmo. Nuestro Señor Jesucristo le dio gran importancia a la práctica del diezmo. En la actualidad, hermanos, amigos, la práctica de diezmar u ofrendar se está desestimando demasiado. Por un lado, debido a la voracidad de ciertos líderes religiosos que con verdadera vehemencia solicitan de sus feligreses dádivas económicas hasta el sacrificio, con la promesa de desatar las riquezas, decretar la abundancia, declarar la opulencia para ellos. Y por otro lado, quienes alcanzan a darse cuenta de esa clase de engaño, ahora enarbolan la bandera de la conveniencia y gritan a los cuatro vientos, diciendo que el diezmo es un fraude, que es un robo y que no es una práctica cristiana. Sin embargo,
los que somos cristianos, nosotros debemos mirar atentamente, sí, debemos mirar atentamente hacia nuestro Señor Jesucristo, su enseñanza, su ejemplo, su mandato. Jesús es nuestro modelo por excelencia. Él, y solo Él, es nuestro ejemplo a seguir en todo. Y ahora, en el tema que nos ocupa, en la cuestión del diezmo. En la cuestión del diezmo. ¿Cuál es entonces la posición de Jesús respecto al diezmo? Bueno, aquí nos lo dice y nosotros tenemos que adoptar la misma posición de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en nuestro pasaje, amados, en todo este capítulo 23 de Mateo, el Señor está hablando fuertemente a los escribas y fariseos y está usando palabras muy severas contra ellos porque los llama hipócritas. Hipócritas. Este duro calificativo es en relación con la práctica del diezmo. Fíjense lo que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis. Es en relación a la práctica del diezmo. No porque sea malo diezmar, sino porque lo estaban haciendo de una manera que no es correcta. Por eso vamos a meditar juntos en este versículo bíblico, amados hermanos, queridos amigos, y obtengamos valiosas enseñanzas que nuestro Salvador nos da respecto a esta hermosa práctica, que es una bendición, que es una forma de adorar al Padre y es también la mejor manera de expresarle nuestra dependencia, nuestra confianza, nuestra fe y nuestra gratitud al Señor que nos lo ha dado todo. Veamos pues la relación entre nuestro Señor Jesucristo y el diezmo. Bueno, empezaré diciendo, hermanos, que el Señor Jesucristo ejemplificó la práctica del diezmo. Ejemplificó la práctica del diezmo. Nuestro texto comienza diciendo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Ahí nos detenemos. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Es interesante observar que nuestro Redentor aborda el tema del diezmo para dar una enseñanza. Y lo primero que dice es que los escribas y los fariseos diezmaban. Y en verdad que lo hacían. Oh, sí, eran escrupulosos en esta fidelidad. Los fariseos eran celosísimos en guardar la ley. Aquí dice nuestro Señor que ellos diezmaban la menta, que es una de las plantas más pequeñas. El eneldo, que es una de las semillas más pequeñas. Y el comino, que es uno de los frutos más pequeños. Se dice en la tradición que para no fallar en su diezmo, eran capaces de contar los cominos y separar uno de cada 10. No importando que fueran costales llenos, se tomaban el tiempo para separar su diezmo.
Así de escrupulosos eran. Jesús contó una vez la historia de un fariseo y también de un publicano, que ambos fueron al templo a orar. Cuando describe al fariseo, entre otras cosas, dijo que era un buen diezmador. Pues no solo diezmaba de lo que recibía o ganaba, sino de todo lo que poseía, como dice el original griego taktomai, que quiere decir o debe traducirse todo lo que poseo. Los escribas y fariseos en el tiempo de Jesús eran una generación que más que cualquiera era consciente de lo sagrado del diezmo. El criterio principal de los fariseos para servir a Dios era el dar su diezmo. Por eso, cuidadosamente ellos velaban en diezmar aún las cosas más pequeñas. Es necesario recordar que los fariseos vigilaban muy de cerca al Señor Jesús. Lo acusaron de muchas cosas. Por ejemplo, de no guardar el día de reposo, de no seguir las tradiciones de los ancianos y un largo etcétera. Pero nunca lo criticaron por no dar su diezmo o por enseñar en contra del diezmo. Por esto, hermanos, es fácil afirmar que el diezmar era una práctica habitual en nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando el diezmo fue practicado por Abraham y Jacob 500 años antes de la ley de Moisés, es decir, no pertenece a la ley de Moisés, como algunos se defienden argumentando, es que eso es de la ley. No, es antes de la ley. Bueno, pero después fue incorporado a la ley de Moisés, ¿sí? Después fue incorporado a la ley de Moisés. Y nuestro Salvador, dice la Escritura, vino a cumplir toda la ley. ¿No es así? ¿Sí? Vino a cumplir toda la ley. Y no podemos pensar que haya cumplido todo y que haya omitido el dar sus diezmos. Él mismo dijo así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso está en Mateo 5:17. Nuestro Señor reafirmó la práctica del diezmo. Lo podemos ver aquí en Mateo 23:23, en Lucas 11:42, en Lucas 18:12, en Lucas 20:25. Y no solo con sus palabras o con su enseñanza, sino con su ejemplo personal. Si es así, y si Jesucristo es nuestro modelo por excelencia, entonces nosotros también debemos ser fieles en dar, en entregar nuestros diezmos. Bueno, hermanos, el Señor ejemplificó la práctica del diezmo. Pero vamos a ver ahora una segunda enseñanza, hermanos. El Señor Jesucristo enalteció la práctica del diezmo.
Sí, el Señor Jesucristo enalteció la práctica del diezmo. Sigue diciendo nuestro texto. Bueno, empiezo a leerlo, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Y agrega: esto era necesario hacer. Y ahí nos detenemos. Esto era necesario hacer. Nuestro Señor ahora está enseñándonos que la práctica de dar nuestros diezmos tiene como objetivo hacernos crecer en nuestras virtudes cristianas. La misma Biblia nos dice: porque sabemos que la ley es espiritual. Eso está en Romanos 7:14. En otras palabras, la ley emitida por Dios por mano de Moisés, los mandatos que ella contiene son espirituales. Su enfoque es el espíritu del hombre. Su meta es llevar a ese espíritu humano a una correcta relación con Dios. En otras palabras, que el hombre, al cumplir los mandatos del Señor, crezca en sus virtudes espirituales. Eso es precisamente lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Él nos pide que traigamos nuestros diezmos, sí, los entreguemos, pero no como un mero acto mecánico, sino que acompañemos a esta práctica las virtudes cristianas. Aquí en Mateo 23:23, nuestro maestro menciona la justicia. ¿Qué más? La misericordia. ¿Y qué más? La fe. La fe. Y en Lucas 11:42 añade a la justicia el amor de Dios. El amor de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, diezmar era un acto de justicia y de fe en Dios. Pero también era un acto de misericordia y del amor de Dios. Por medio de los diezmos se manifestaba el amor de Dios para los necesitados. Porque los diezmos, hermanos, alimentaban a mucha gente. Alimentaban a las viudas, alimentaban a los huérfanos, alimentaban a los extranjeros. Mire lo que dice la palabra de Dios. Al fin de cada 3 años, todo el diezmo de tus productos de aquel año, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Deuteronomio 14, 28 y 29. A esto precisamente se refiere nuestro Señor cuando dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Malaquías 3:10. Hoy no debe ser distinto. Al dar nuestros diezmos, estamos, sí, adorando a Dios, sí. Pero al mismo tiempo le estamos diciendo que tenemos fe
en Él, que esperamos sola y únicamente en Él y que dependemos absolutamente de Él. Y a la vez estamos proveyendo para llevar alimento espiritual. Y no solo alimento espiritual, también bendición de carácter material para muchas personas. Sí, la práctica del diezmo nos hará crecer, sí, grandemente en las virtudes cristianas. Bueno, nuestro Señor Jesucristo ejemplificó la práctica del diezmo. Nuestro Señor Jesucristo enalteció la práctica del diezmo. Pero vamos a ver la parte final del texto y ahí vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo endosó la práctica del diezmo. Dice nuevamente Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer aquello. Es decir, era necesario cumplir con los propósitos espirituales de la ley sin dejar de dar el diezmo, sin dejar de diezmar. Para muchos cristianos y estudiosos de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo se refiere a diezmar cuando dijo, dad a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. Y es que el diezmo indiscutiblemente es de Dios. Es de Dios. La Biblia dice, el diezmo de Jehová es cosa dedicada a Jehová. El diezmo será consagrado a Jehová. Eso está en Levítico 27, 30 y 32. Levítico 27, 30 y 32. Por lo menos 3 enseñanzas nos da ese pasaje. ¿Cuáles? Bueno, primero, el diezmo es de Jehová. No es ni suyo, ni mío. No es del pastor de la iglesia. No, la Biblia dice que es de Dios. Número 1, el diezmo es de Jehová. Segundo, el diezmo es cosa dedicada a Dios. El diezmo es de Dios, es cosa dedicada a Dios. Es un acto de adoración. Aunque se entregue en manos humanas, pero es para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. El diezmo es de Jehová. Número 2, el diezmo es cosa dedicada a Jehová. Y número 3, el diezmo es consagrado a Jehová. Bien dice nuestro Señor, dad a Dios lo que es de Dios. Y exactamente qué significa dar a Dios lo que es de Dios. Si ustedes me permiten, voy a tomar ese pasaje que por excelencia habla sobre el diezmo, el de Malaquías 3:10. A la letra dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Bueno, vamos a desglosar este texto. Número 1,
Dar a Dios lo que es de Dios significa ser obedientes a un mandato del Señor. Porque dice, traed, es una orden, traed todos los diezmos al alfolí. Número 2, dar a Dios lo que es de Dios significa proveer todo lo necesario para la obra del Señor. Porque dice, y haya alimento en mi casa. Número 3, dar a Dios lo que es de Dios significa probar y comprobar las promesas del Señor. Porque dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y número 4, dar a Dios lo que es de Dios significa experimentar la abundante gracia del Señor. Porque dice, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor encamine nuestro corazón a ser fieles diezmadores y comprobar así, de esta manera, las abundantes bendiciones de nuestro Dios que Él tiene para cada uno de nosotros. Así sea. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuevamente, Señor, te alabamos y bendecimos. Y te damos gracias, nuestro Señor, por tantas cosas que tú nos das. Y ahora, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos instruyes. Gracias, Señor, porque nos hablas a nuestro corazón. Solo te rogamos, nuestro Dios, nos ayudes a ser obedientes. Nos bendiga, Señor, haciéndonos dóciles a tu voluntad, a tu mandato, a tu palabra. Queremos, Señor, ser hijos e hijas obedientes. Ayúdanos, Padre, para dar nuestro diezmo conforme es tu voluntad y que sea cumplido el propósito que tú tienes para ello. Señor, pero también es posible que hay personas que están escuchando este mensaje y aún no entregan su corazón a Cristo. En esta hora, Señor, hable tu espíritu a su espíritu. En esta hora, Señor, ellos puedan escuchar tu voz que les invita a venir a un encuentro glorioso y hermoso con el único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Haz la invitación, haz el llamamiento santo. Atráeles a ti, Señor, con tu grande poder, con tu infinita gracia, con tu amor que es para siempre. Así sea, Señor. Padre, danos tu bendición. Esperamos solamente en ti. Te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón, en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga muy ricamente, amados hermanos, queridos amigos. Gracias.